Muy bien, Filemón capítulo 1, la semana pasada vimos hasta el versículo 3. Y vimos el trasfondo de Filemón, vimos quién era Filemón, ¿verdad? Era un hombre que vivía en Colosa, que tenía, tenía tal modo de vivir, era hombre de dinero, tenía esclavos. Hablamos acerca de la esclavitud un poco, vamos a adentrarnos más en el tema el martes, que lleguemos, el martes en la noche cuando lleguemos al capítulo 21 de Éxodo, que es en donde habla acerca de la esclavitud. Y también hablamos de Onésimo. Onésimo es un esclavo que había huido de la casa de Filemón y que aparte de haber huido de la casa de Filemón, se había robado, le había robado a su amo. Hablamos acerca de Pablo, amigo de Filemón, el hombre por medio del cual, como vamos a ver más adelante, Filemón conoció al Señor. Pablo también, estando en la cárcel, el hombre a través del cual Onésimo conoce al Señor. Y ahora Pablo tiene, por así decir, la tarea de reconciliar a un amo, dueño de esclavos, con un esclavo que andaba huyendo y que le había robado a su amo. Pero ahora su tarea era reconciliar algo más que eso, como vamos a ver. Ahora su tarea es reconciliar a dos hermanos en Cristo, el uno con el otro. ¿Por qué? Como hemos visto, hemos estado estudiando en los diferentes libros que hemos visto hoy, específicamente en el libro de Colosenses vimos al terminar ese libro, que hay a veces diferencias entre hermanos. Todos somos diferentes, tenemos diferente manera de pensar, diferente manera de sentir hacia ciertas cosas, por lo tanto a veces hay diferencias. Pero no debemos dejar que esas diferencias personales que tenemos de alguna manera afecten nuestra relación el uno con el otro en Cristo Jesús, que debe ser una relación de hermanos y hermanas. Y siempre debemos de buscar, cuando hay esas diferencias, reconciliar esas diferencias, porque eso es lo que Dios desea, ¿verdad? Hablando en particular de un tema también medio difícil de abordar, especialmente en nuestros tiempos, pero hablando del divorcio, por ejemplo, el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos que la única razón por la que Moisés había concedido el divorcio era por la dureza del corazón de los hombres, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir cuando hay dureza de corazón es que no hay la habilidad o el deseo de reconciliarse con la persona con la que se tienen diferencias, y cuando no hay ese deseo de reconciliarse con la persona que se tienen diferencias, termina por romperse la relación, ya sea en el matrimonio, ya sea de amistad, ya sea padres e hijos, ya sea sobrinos y tíos, etcétera, etcétera. Si hay dureza de corazón en una de las dos partes que están en desacuerdo, no tiende a haber reconciliación. Como cristianos siempre debemos de buscar la reconciliación si es posible, y hay veces en las que no es posible. Sí, pero no debe de quedar por nosotros como cristianos el que no haya reconciliación. Nosotros siempre debemos buscar esa reconciliación. Entonces ahora, habiendo tenido ese trasfondo de los personajes principales, Pablo, Filemón, Onésimo, habiendo visto el trasfondo de todo lo que está sucediendo, ahora vamos a ir a lo que en realidad a lo que se trata la carta y lo que Pablo está tratando de dejarle saber a Filemón a través de la carta que le está escribiendo, que a propósito está mandando con el mismo Onésimo, ¿sí? Onésimo es uno de los que fueron de Colosa a llevar esta carta, o que fueron a Colosa a llevar esta carta a Filemón y que fueron a llevar la carta a los colosenses también. Pero noten lo que le dice ahí en el versículo 4 de Filemón, Pablo a este hombre. Le dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ti en mis oraciones. Noten con lo que empieza Pablo. El cuerpo de la carta empieza hablándole a Filemón y diciéndole lo que Pablo siente hacia él. Y lo primero que él siente hacia él es gratitud por conocer a Filemón. Es gratitud por poderlo llamar su hermano. Es gratitud por poder tener esa relación con él. ¿Sí? Pablo está agradecido de que Filemón sea su hermano en Cristo, y porque como su hermano en Cristo, Filemón tiene una reputación que Pablo puede usar, a la que Pablo se puede allegar y citar para poder pedirle lo que le va a pedir más adelante. Ahora, si algo aprendemos acerca de Pablo en nuestro estudio de cualquiera de sus cartas, en nuestro estudio de los apóstoles, es que Pablo era un hombre de oración, pero no solamente un hombre de oración, sino que era un hombre que constantemente estaba orando por la iglesia, por la esposa de Cristo. Pablo quería que la esposa de Cristo tuviera todas las bendiciones que Cristo quería que la esposa tuviera. Pablo intercedía constantemente por la esposa de Cristo. Él amaba a la esposa de su mejor amigo, por así decirlo, y la amaba tanto que se preocupaba por estar constantemente pidiendo por ella en oración. Aquel que es su marido, aquel que tenía todo lo que la iglesia pudiera necesitar para que la iglesia pudiera
marchar hacia adelante y pudiera llevar las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Sí, a los Efesios, por ejemplo, les escribe en Efesios 1, comenzando con el versículo 15. Por esta causa también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, noten el versículo 16, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo no quería que a la iglesia le faltara absolutamente nada, especialmente que no le faltaran los dones espirituales que solamente Dios podía dar por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, para que la iglesia pudiera hacer la comisión, pudiera hacer lo que el Señor le había dejado que hiciera. A los tesalonicenses les dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1, los versículos 2 y 3, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, Pablo aquí orando por otras de las iglesias y recordándoles que no solo él, sino los que estaban con él estaban constantemente orando por ellas. ¿Saben qué, mis hermanos? Como miembros del cuerpo de Cristo, todos nosotros debemos estar orando por la iglesia en general siempre. Oramos por todas nuestras necesidades, oramos para que Dios nos sane, oramos para que Dios provea, oramos para que Dios nos bendiga, oramos para que Dios nos dé, oramos para que Dios nos proteja. Pero saben que todos nosotros somos parte del cuerpo del ser, por así llamarlo, más amado por Jesucristo, que es la iglesia, su esposa. Y todos nosotros como cristianos debemos de estar constantemente orando por la iglesia, constantemente recordándola en nuestras oraciones para que la fe crezca, para que el trabajo que hacemos como iglesia, como esposa de Cristo, se multiplique y pueda tener el efecto que debe tener en el mundo, para que podamos dar más fruto de amor, ¿sí? Y para que nuestra fe, ¿sí?, sea una fe sufrida, una fe con esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Debemos estar orando por la iglesia para que la iglesia no se debilite, para que la iglesia no pierda la visión de que el Señor Jesucristo viene y viene pronto. La iglesia empieza a perderse, la iglesia empieza a descarrilarse cuando la iglesia pierde la visión de que su Señor, su esposo, va a venir dentro de muy poco tiempo y puede ser en cualquier momento. Cuando la iglesia pierde esa visión, cuando la iglesia pierde ese deseo, ese anhelo en su corazón, es cuando la iglesia empieza a desbalagarse, porque entonces empieza a usar el tiempo, el talento, el tesoro que Dios le ha dado para otras actividades y muchas otras cosas que la iglesia no tiene ninguna razón de estar mezcladas en ella, porque la razón de que la iglesia todavía esté en la tierra es que lleve el mensaje de salvación de Jesucristo a toda criatura. Esa es la misión. Sí, podemos tener conciertos, sí, podemos tener presentaciones, sí, podemos hacer grandes producciones y todo lo demás. Claro, todo eso puede servirnos para llevar el mensaje del Evangelio, pero la iglesia como tal, su vista, su visión, su anhelo debe ser la venida del Señor Jesucristo, y debe estar esperándola siempre, tratando de producir frutos de amor por las fuerzas y por el poder del Señor, y por tener una esperanza sufrida en que nuestro Señor va a volver. A los colosenses, que acabamos de terminar el estudio de esa carta, en Colosenses 1, versículos 3 y 4, Pablo les dice lo siguiente: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias, noten, de la fe de ustedes en Cristo Jesús, y luego del amor que tienen por todos los santos. ¿Sí? Ellos los habían recibido, donde quiera que estaban, recibían noticias de la fe que la iglesia en Colosa tenía, de la fe en Cristo Jesús y del amor que tenían por todos los santos. ¿Sabes que aquí no solamente estamos viendo por lo que Pablo oraba, sino que estamos viendo por lo que nosotros también debemos orar? Estamos viendo lo que nosotros también como iglesia debemos de manifestar y tener: una fe profunda en Dios, una fe profunda en Jesucristo, una fe profunda en lo que las Escrituras dicen, y amor por todos los santos. ¿Sí? Entonces Pablo oraba por la iglesia, pero también oraba por Filemón. Se acordaba de ciertas personas que eran parte de su vida y oraba por ellas. ¿Sí? Nosotros también debemos de estar constantemente orando por las personas que vemos aquí. Y yo sé que no todos nos conocemos de nombre, ¿sí? Pero todos nos miramos
Cada domingo que nos reunimos y conocemos a la hermana de los lentes, al hermano peloncito, al hermano chonchito, a la hermana aquella muy delgadita, ¿verdad? Y hay veces en las que, no les miento, yo estoy orando y me acuerdo, veo un rostro. Sí, veo la forma de alguien y no sé ni cómo se llama, pero yo sé que el Señor me está llamando a orar por esa persona en ese mismo instante. Y saben que no importa que yo no sepa el nombre, Dios sí lo conoce. Y en el momento que Él está poniendo esa imagen en mi mente, en el momento que Él está poniendo esa persona en mi corazón, ¿saben qué debo hacer yo? Como Pablo, orar por esa persona, levantarlo en oración delante de Dios. Yo no sé por qué Dios está poniendo esa persona en mi corazón, en mi mente, pero en ese momento tengo que ser obediente y tengo que orar por ellos, aunque no conozca el nombre, pero tengo que orar por ellos, porque si Dios lo está poniendo en mi corazón es por algo, ¿sí? Y cuando oro por esas personas, puedo ir con ese hermano, puedo ir con esa hermana y decirle, hermano, estoy orando por usted. Y no se imagina usted cuántas veces ese hermano o esa hermana dice, gracias hermano, porque esta semana en realidad lo necesitaba, esta semana en realidad necesitaba que alguien estuviera orando por mí, y me da gusto saber y me siento consuelo saber que alguien lo estaba haciendo. Y así entonces Pablo oraba a menudo por Filemón, ¿sí? Y él oraba, no nada más orando, sino daba gracias por Filemón, ¿sí? Porque Filemón había sido de gran bendición para Pablo, y oraba a menudo agradeciendo a Dios por él. Yo no sé si usted tenga aquí en la iglesia algún hermano que fue el primero que lo saludó, la primera que lo saludó, y en ese mismo momento oró por usted, o le contó algo que le estaba pasando y tuvo una palabra a tiempo para decirle, tuvo una cita bíblica que le ayudó a poder sobrepasar esa prueba por la que estaba pasando. De nuevo, dele gracias a Dios por esas personas y pídale a Dios que les dé más gracia a estas personas para que puedan seguir orando por otros, para que puedan seguir manifestando esos dones delante de otros como se manifestaron delante de usted. Ahora, note lo que le dice en el versículo 5, le dice la razón por la que él da gracias a Dios por él. Noten, porque me he enterado de nuevo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Noten, esto era lo que llenaba de gratitud a Pablo por Filemón, de que llegaban constantemente a él avisos, llegaban constantemente a él noticias de que este hombre Filemón era un hombre lleno de amor, era un hombre lleno de fe, que tenía este amor y esta fe hacia el Señor Jesucristo, pero que también enfocaba este amor y esta fe hacia los santos, hacia sus hermanos. Y de nuevo, como individuos y como iglesia esta debe ser nuestra oración. Nuestra iglesia y nuestra vida debe de caracterizarse por el amor y la fe. ¿Sí? La iglesia debe ser el lugar a donde cualquier persona pueda llegar y sentirse amada y aceptada. ¿Escucharon eso? La iglesia debe ser el lugar a donde cualquier persona, no importa cómo venga vestida, no importa si de corte de pelo traiga, no importa si viene de traje o viene de shorts y en chanclas, no importa si viene bien bañadito o parece que se acaba de levantar, no importa cómo venga, la iglesia debe ser el lugar donde toda persona que llegue debe sentirse amada y aceptada. ¿Sí? De igual manera debe ser el lugar en donde cualquier persona puede entrar y claramente ver que es un lugar en donde la fe en Cristo es evidente. Donde la fe en Cristo es evidente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, se manifiesta en la adoración. ¿A quién estamos adorando? ¿El nombre de quién estamos exaltando? ¿A quién le estamos cantando alabanzas? ¿Sí? ¿A quién nos estamos dirigiendo cuando cantamos? Si estamos cantando nada más porque sentimos bonito y nos mueve la música, todo eso es bueno, todo eso es rico, todo eso nos llena de satisfacción. Pero debemos acordarnos que la música, lo que cantamos, no es para nosotros, no lo estamos cantando los unos para los otros, todos juntos lo estamos cantando para Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y nuestra adoración debe ser siempre dirigida a Él, con toda nuestra pasión, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y no le hace que cantemos bien o que cantemos mal, no le hace como cantemos, nuestras voces unidas a las voces de millares y millares y millones de ángeles en el cielo, es un sonido hermoso para los oídos de Dios, porque todos juntos cantamos y todos juntos, aunque uno está medio desentonado, el otro no tanto, todos nos emparejamos ahí y la alabanza es algo que lleva gloria a nuestro Dios.
Y cuando eso sucede en la iglesia, la gente que viene, los que nos visitan, pueden sentir esa pasión por Cristo y pueden ver que la fe está viva en este lugar. Que no es nada más un show, que no es nada más una gran producción, que no se trata de poner la música tan alto como se pueda para aturdir a todo mundo y que nadie se siente enfrente. No, que nuestras voces están siendo elevadas a Cristo. Y que si de repente todo se apagara, ¿ok?, podríamos decir, no importa. Aquí tenemos nuestra guitarra, tenemos nuestras voces, tenemos nuestras manos y podemos seguir adorando al Señor. Porque nuestra adoración no está basada en las cosas que tenemos, que gracias a Dios por ellas. Nuestra adoración está basada en lo que Dios ha hecho por nosotros y por eso lo alabamos. Y si no tuviéramos ningún aparato electrónico, no importaría, porque nuestra alabanza sería tan llena de pasión, llena de amor, y tan llena de energía y tan grandiosa delante de Dios como lo es con todos los aparatos. ¿Ustedes creen que Dios necesita aparatos para escuchar la adoración de sus santos? Él habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Sí? Y pueden ser con instrumentos estruendosos, o puede ser con voz y guitarra nada más, o puede ser con pura voz. Yo me acuerdo de la iglesita del Nazareno en la cual crecí. A veces no había ni piano, ni órgano, ni guitarra, ni nada, y todos cantábamos así a capela. Y quisiera en aquel tiempo haber tenido una grabación de aquellos cantos, porque saben que la presencia de Dios se sentía. Cuando cantaba el hermano Salas, de ya 89 años, clamando a Dios. Cuando los niños más pequeños se unían, todos por su propio lado y gritando, pero se unían al canto de los hermanos. Sí, eso es lo que debe verse en la iglesia. Eso es lo que debe haber en la aceptación, el amor para todo el que viene, pero también debe manifestarse la fe en Cristo, en la adoración, en la oración. Cuando oramos aquí en la iglesia colectivamente, debe ser una oración que se eleva a Cristo, debe presentarse en el nombre de Cristo. La predicación debe ser cristocéntrica, bibliocéntrica. No series de cómo ganar influencia, no series de esto y lo otro, no pláticas de motivación, no pláticas de cómo hacer mejor esto o aquello. Debe ser cristocéntrica, bibliocéntrica. Siempre presentando el glorioso nombre de Jesucristo como el Hijo del Dios viviente que nos presentan las Escrituras desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Y la comunión de los santos también debe ser cristocéntrica y basada en la palabra de Dios. No porque somos del grupo fulano de tal, no porque nosotros somos del ministerio de alabanza, no porque nosotros, todo el cuerpo de Cristo unido, junto, debe todo junto consolarse, todo junto a llenarse de gozo, todo junto moverse, ¿sí?, hacia adelante, moverse siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces el amor y la fe deben tener el primer lugar en nuestra iglesia juntamente con Jesucristo, porque al tener ese amor y esa fe que es cristocéntrica, entonces vamos a tener ese amor y esa fe que va a mostrar a los demás, a los que vienen, a los que ya están aquí, que Jesucristo es el Señor de este lugar. ¿Sí? Y debe ser un amor bíblico. Debe ser un amor bíblico. No puede ser el amor del mundo. ¿Sí? El mundo está enamorado del sentido del enamoramiento. Hay una canción muy vieja que alguien me dijo acerca de esta canción, no es porque yo la haya escuchado nunca, pero alguien me dijo, y va algo así: ya tantas veces me he equivocado creyendo estar tan enamorado, pero es mentira, solo estoy enamorado. ¿De qué? Ay, no se hagan que no la saben. Enamorado del amor, ¿sí? El mundo está enamorado del sentimiento amor, pero el mundo no sabe amar con el amor que la palabra de Dios describe, que debe ser el amor con el que amamos a Cristo y el que nos amamos los unos a los otros. El sentimiento no es nada. El sentimiento se basa en cómo me levanto hoy. Si hoy me levanto con dolor de cabeza, no amo a nada ni nadie. Pero si dormí bien, nadie me despertó a medianoche, estoy bien descansado, amo a todo mundo. Y amo lo que me pongan enfrente. Lo amo con amor jarocho. ¿Sí?
pero me levanto de malas y calle boca pare lengua. Ni se me paren enfrente, especialmente si no he tomado café todavía. ¿Verdad? Esa es la clase de amor que el mundo ofrece, es la clase de amor que en el mundo podemos encontrar, pero el amor del que se habla aquí es un amor que es incondicional. Es un amor que ama cuando las cosas están bien, cuando las cosas no están tan bien. Es un amor que ama cuando los que amamos están sanos y cuando están enfermos. Cuando se portan bien con uno y cuando se portan mal con uno. ¿Sí? Es un amor que ama en todo tiempo. Sí, en 1 Corintios capítulo 13, los versículos 4 al 7, se nos da la descripción del amor. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, dice el versículo 5, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Y luego nota en el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor del cual nos habla la Biblia. Y ese es el amor que tenemos que tener todos nosotros por Cristo y los unos por los otros. ¿Escucharon lo que dije? Por Cristo también. Esa es la clase de amor que debemos tener con Él, para Él, por Él. Porque a veces somos impacientes con Él. A veces hasta lo juzgamos de que no nos ama en realidad porque no hace lo que queremos, cuando queremos y como queremos. A veces nos hacemos jactanciosos con Él. ¿Sí? Señor, te lo estoy pidiendo en el nombre de Cristo, te lo estoy pidiendo en tu mismo nombre, como dice la palabra, y espero que me lo des. Nos jactamos de que lo estamos haciendo por Él, nos envanecemos. Hacemos cosas impropias con su nombre. Hacemos cosas impropias con los talentos que Él nos ha dado, con los tesoros que Él nos ha encomendado. Hacemos cosas impropias, no lo amamos como decimos que lo amamos como los fariseos decían que amaban a Dios de los dientes para afuera. ¿Sí? Sus labios lo honraban, pero sus corazones estaban lejos de Él. Mis hermanos, por favor, que no sea eso lo que nos suceda a nosotros. Cuando decimos, Señor, te amo, que estemos dispuestos a demostrarlo, entregándole todo lo que somos. Todo lo que tenemos, todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos ha llamado a cuidar aquí en la tierra. Si lo amamos, le vamos a dar, vamos a hacer todo eso. Y si amamos a nuestros hermanos, la misma cosa. ¿Se acuerdan los dos mandamientos, los principales mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Es el más importante. Y se nos dice que si cumplimos con ese mandamiento, vamos a cumplir con todos los demás. ¿Y cuál es el segundo más importante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor que queremos recibir, que es ese amor paciente, bondadoso, etcétera, etcétera, es el amor que debemos dar. Ese es el amor que debe manifestarse en la iglesia. Todos juntos por Dios, todos juntos por nuestro Señor, pero también los unos para con los otros. Y aún para los que acaban de llegar. Para los que acaban de llegar, todos vemos, esa es una de las razones por las que yo digo, ¿quién está aquí por primera vez? No nos queremos avergonzar, queremos amarlos, queremos acercarnos a ustedes, queremos decirles, los aceptamos, los recibimos, nos da gusto que estén con nosotros y que todos juntos podamos adorar al Dios vivo, todos juntos podamos adorar al Dios creador de cielos y tierra, que todos juntos podamos identificarnos como hermanos y queremos estar aquí por ustedes. Y luego tenemos que mostrar la fe. De nuevo, la fe es muy importante. ¿Sí? Y sabemos qué es la fe, porque en Hebreos capítulo 11, versículo 1 se nos dice, ahora bien, tener fe, noten lo que dice, es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Sí, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Qué espera la iglesia? Alguien dígame, ¿qué está esperando la iglesia ahorita? La venida del Señor Jesucristo. Y los que somos parte de la iglesia y tenemos esa fe de la cual Pablo habla acerca de Filemón y habla de las otras iglesias, tener esa fe es estar seguros de que si dijo que iba a venir, ¿qué va a hacer? Va a venir. ¿Cuántos están seguros de que Jesús va a venir? Gloria a Dios. Estamos seguros de ello. Y estamos convencidos, aun cuando todavía no lo vemos. ¿Cuántos han visto a Jesús? Ninguno de nosotros lo ha visto personalmente. Quizás en alguna visión lo hayamos podido ver, pero no podemos
saber si era Él. Quizás vimos una luz refulgente en el rostro de algún ser que se nos presentó. Quizás tuvimos una visión de esa clase, una visión espiritual, pero en realidad no lo hemos visto a la cara. Pero aunque no lo hayamos visto, estamos convencidos de que Él existe, estamos convencidos de que Él es Dios, estamos convencidos de que Él nos ha salvado y estamos convencidos de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros va a ser fiel. ¿Para qué? Para terminarla también. Y eso es lo que debe de haber en este lugar, en aquel lugar, en Imperial Beach, en cualquier iglesia en donde se predica, en donde se cree en Jesús, en donde Él es el centro de la atención. Eso es lo que toda persona debe encontrar. Amor incondicional. Debe encontrar aceptación, independientemente de su apariencia, independientemente de dónde venga, independientemente de dónde han dado. Y debe de ver la fe del pueblo de Dios completamente centrada en Él. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar con la persona que experimenta eso? ¿Sabe qué es lo que va a pasar con la persona que ve todo eso y que lo siente? Va a brotar esperanza. Va a brotar esperanza. Y eso es lo que todo mundo que viene aquí, no importa si viene enfermo, no importa si viene sano, no importa si viene triste, no importa si viene gozoso, no importa si viene con necesidad o no tiene necesidad alguna, lo que debe de venir a encontrar aquí es amor y fe para que su esperanza sea fortalecida y salga de aquí esperando completamente y con seguridad de que este mismo momento Jesús puede volver por nosotros. Porque de eso es de lo que se trata el cristianismo. Lo han hecho que sea de tantas otras cosas. Lo han hecho que parezca tantas otras cosas. Lo han hecho que parezca que es prosperidad eterna. Lo han hecho que parezca sanidad eterna. Lo han hecho que parezca todo tipo de manifestaciones espirituales. Lo han hecho que parezca todo tipo de sentimientos que mueven a la gente a hacer cosas que nunca se ven en la Biblia. Pero en realidad de lo que se trata el cristianismo es de amarnos los unos a los otros, de amar a Dios, de mostrar nuestra fe, que nuestra fe se manifieste en nuestros hechos. Y así todo ello produzca la esperanza que necesitamos tener. A veces no pierde usted la esperanza y dice, ¿para qué tanto? ¿Para qué sigo? ¿Para qué hago? Esa es falta de esperanza. Pero cuando unimos el amor con la fe, esa esperanza vuelve a renacer, esa esperanza vuelve a manifestarse y podemos seguir adelante. ¿Qué podemos hacer sin esperanza? Sí, necesitamos el amor, la fe y la esperanza. Y Pablo nos dice, y el más importante de ellos es ¿qué? El amor. De eso es de lo que se trata. ¿Sí? Entonces, Él tiene este amor y esta fe para con Jesús, pero también para con los santos. ¿Sí? Y Él le dice que está orando por Él. Pero noten lo que le dice Pablo por lo que está orando. Noten, le dice en el versículo 6, y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Esa es su oración. Su oración por Filemón es que la participación de su fe sea eficaz, sea efectiva, para darle el conocimiento a él y a la iglesia de que en Cristo Jesús ellos están llenos de bondades, ellos están llenos de dones espirituales, ellos están llenos de buenas obras que pueden hacer para la gloria de Cristo. En Filemón capítulo 1 y el versículo 6, pero en la versión Dios habla hoy, noten cómo lo escriben. Y pido a Dios que tu participación en la misma fe te lleve a conocer todo el bien que podemos realizar. ¿Por qué? Por amor a Cristo. ¿Saben que esa es mi oración para ustedes? Esa es mi oración para mí. Esa es mi oración para nuestra iglesia. Que nos demos cuenta de todo el bien que podemos realizar por amor a Cristo Jesús. ¿Sí? Porque por amor a Cristo Jesús nosotros podemos llevar a cabo grandes obras en Él, por Él y para Él. ¿Sí? Porque ese amor nos constriñe, ese amor nos lleva a llegar a la conclusión de que si uno murió por todos, entonces todos nosotros debemos morir a nosotros mismos y vivir para Él, para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, para hacer lo que Él nos ha dado dones para llevar a hacer. Tenemos que darnos cuenta de que en Cristo estamos equipados y capacitados para hacer grandes
cosas por Él. Oí un amén nada más. De nuevo, tenemos que darnos cuenta de que en Cristo estamos equipados y capacitados para hacer grandes cosas por y para Él. Tenemos. El Espíritu del Dios, Creador del universo, está en nosotros, mora en nosotros. Deberíamos de andar manifestando ese poder por donde quiera que vamos. Y tenemos que constantemente estarle pidiendo a Dios que nos ayude a que ese sea el caso. Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 1, comenzando con el versículo 9. Y esto le pido en oración, hablando del Señor, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Noten el versículo 11, llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria y alabanza de Dios. Oh my goodness. Pablo, eso es lo que está pidiendo a través de las Escrituras para nosotros. Y a veces nuestros servicios de oración, nuestras reuniones de oración son tan raquíticas, son tan pobres. No tenemos el valor para pedir que se nos llene de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo. Tenemos a un Padre Celestial que acabamos de cantar, es bueno, que nos recibe, que nos da. Señor Jesucristo en una ocasión les dijo a los que lo venían siguiendo, ninguno de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra, le pide un huevo, le da una serpiente. Y le dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a quien se los pidan? Mis hermanos, tenemos la autoridad en el nombre de Cristo de ir a nuestro Dios y clamar a Él con fe y poder en el nombre glorioso de Jesucristo y pedir lo que necesitemos para llevar a cabo la obra que Él nos ha dejado hacer. Dejemos de hacer oraciones tan raquíticas. Dejemos de tener temor de acercarnos a su trono de gracia para recibir el socorro en nuestro tiempo de necesidad. Creamos en realidad en el poder que mora en nosotros, que nuestra fe también sea eficaz en nosotros para que nos demos cuenta de lo que podemos hacer en Él. En Efesios capítulo 3, los versículos 14 al 21, Pablo escribe, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe en Cristo habiten sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Se fijan ustedes, mis hermanos? ¿Se fijan? Eso es lo que Pablo pide para la iglesia, es lo que nosotros deberíamos estar pidiendo como cristianos, como iglesia. Que nos fortalezca interiormente con poder, que nos ayude a conocer cuál es lo ancho, lo alto, todo eso del amor de Dios. Y que nos demos cuenta, ¿sí?, que Él nos da mucho más allá de lo que nosotros pensamos o pedimos. En el versículo 7 de Filemón 1, Pablo le sigue diciendo, hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Por eso, y aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, yo, Pablo, que ya soy anciano y además prisionero en Cristo, ¿sí?, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. Noten lo que Pablo le dice aquí. Si Pablo dice, mira, Filemón, me gozo
Me gozo en todo lo que haces por los hermanos, me gozo en lo que los hayas reconfortado, me gozo en todo lo que se dice de ti. Y por eso, por lo que se me dice de ti, aunque yo tengo la autoridad como apóstol para mandarte que hagas lo correcto en esta situación en que te voy a presentar, sabes que más bien te ruego por amor. Te ruego por amor. ¿Sí? Yo, Pablo, que ya soy anciano y además prisionero en Jesucristo. Noten cómo el amor lleva a Pablo a rogarle a Filemón que haga lo que le va a pedir que haga. El amor lo lleva a rogar por aquello que podría con autoridad de apóstol imponer sobre su hermano. ¿Sí? Él con mucha razón y con toda la autoridad podría decir, Filemón, como apóstol de Jesucristo, y como aquel que te llevó a los pies del Señor, y como aquel que ya es un anciano, te exijo que recibas a mi hijo Filemón. No solamente que lo recibas, sino que lo recibas, como va a decir más adelante, como si fuera yo. Pablo pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. No lo hizo. Pablo le dijo a Filemón, te ruego, por favor, hazlo. ¿Qué diferencia, verdad? El apóstol Pablo, que todos lo tenemos como uno de los hombres más grandes de las Escrituras, como uno de los escogidos de Dios, ¿verdad? ¿Qué diferencia muchos de los apóstoles que a veces vemos en nuestros tiempos? Que quieren imponer su voluntad sobre la iglesia, que quieren imponer sus visiones que supuestamente reciben sobre la iglesia y que hasta llegan a condenar a aquellos que no ven las cosas como ellos lo ven. ¿Sí? Y llegan a amenazar a aquellos que no ven las cosas como ellos los ven. Y llegan a decir, no tocarás al ungido de Dios, porque alguien tiene la osadía de dudar que lo que esa persona está diciendo pudiera ser verdad. ¿Qué diferencia? Si a Pablo le importaba más mantener los lazos de amor con su hermano Filemón que imponer su autoridad como apóstol sobre él. Era lo que le importaba más. Que Filemón supiera que Pablo lo amaba. Que Filemón supiera que Pablo tenía su bien en mente al pedirle lo que le va a pedir que haga. Y que Filemón quizás respondiera a ese amor que Pablo le está mostrando más que al exigirle que haga lo que quiere hacer. Pablo aquí claramente está viviendo al pie de la letra las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Podemos ver que Pablo quería complacer al Señor. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 20, comenzando con el versículo 25, se nos dice que les dijo a sus discípulos, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Tiene la autoridad, tiene el título de apóstol. Él fue el que llevó a Filemón a los pies de Cristo. Él podría exigirle lo que quiere que haga, pero no lo hace así. Le ruega que lo haga. Le ruega que lo haga. Pablo les escribe a los filipenses acerca de Jesucristo y este debe ser también el ejemplo para nosotros aquí hoy. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, noten, hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo de Cristo.
¿Sí? No consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Cuando el Padre le dijo, hijo, vas a ir a salvar la tierra, no se agarró de su trono y dijo, papá, yo soy igual que tú, yo soy de la misma sustancia que tú, yo tengo el mismo poder que tú, yo tengo la misma autoridad que tú, yo estoy en el mismo nivel que tú y yo somos uno, somos el mismo, tú y yo somos de la misma, de todo. Yo soy Dios. ¿Cómo me voy a rebajar a ir a salvar a esta bola de... ¿Cómo le llamamos? ¿Gusanos? ¿Saben que en el Salmo 22 el Señor Jesucristo dice, me hice gusano? En un salmo profético. Se hizo gusano. Se hizo como uno de nosotros. Se despojó de sí mismo. Pablo aquí se está despojando de su apostolado, se está despojando de su autoridad. Y está hablando con su amigo y le está diciendo, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. O sea que Pablo conoció a Onésimo cuando estaba en la prisión. Y Pablo le habló del Señor Jesucristo y Onésimo aceptó a Cristo y fue salvo. En el versículo 11 noten que le dice, en otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. En otro tiempo él, Onésimo, te resultaba inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Aquí Pablo hace un juego de palabras porque el nombre Onésimo de hecho quiere decir útil. Eso es lo que el nombre de Onésimo quiere decir, útil. Cosa que aparentemente Onésimo no era antes de venir a Cristo. Como siervo, era un siervo inútil. La mejor era de esos trabajadores que de todo se quejan. Esos trabajadores que nada quieren hacer porque todo se les hace pesado. Porque en cuanto les pide, eso no estaba en mi descripción de trabajo. Eso no es lo que me dijeron que iba a hacer. A mí me dijeron que iba a estar sentado detrás de un escritorio y yo no puedo andar empujando la escoba. ¿Qué van a decir los demás? ¿Okay? Antes era inútil, pero ahora es útil. Y no es solamente útil para ti, sino que es para mí también. ¿Saben que sin Cristo todos somos medio inútiles? Disculpen que lo diga, pero es cierto. Sin Cristo somos medio inútiles. No me lo crean a mí, créanselo al apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 1, comenzando con el versículo 26, dice, y es como si Pablo les estuviera hablando a todos nosotros, ¿ok? Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos. Qué bueno que dice no muchos, ¿verdad? Porque si no tuviera ahí la palabra muchos, quiere decir que no habría ninguno. Pero quizás haya uno que otro también aquí entre nosotros. Pero dice, no muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de sangre azul, ¿verdad? O nobles, sino que Dios eligió, espérenme, lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloríe en el Señor. Fíjense en esto, ¿por qué nos eligió Dios? Nos eligió por necios, nos eligió por débiles, nos escogió por viles. Éramos los menospreciados del mundo. En alguna parte de nuestra vida, en algún área de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, nuestros compañeros, etc. Todas estas descripciones éramos algo de eso delante de alguno de ellos. Pero Dios nos tomó y ahora en Cristo nos ha dado sabiduría. En Cristo nos ha justificado. En Cristo nos está santificando y con la sangre de Cristo nos redimió. Y aún así,
cuando lleguemos delante de Dios, con todo y lo que pudiéramos hacer aquí en la tierra en Cristo, ninguno de nosotros va a tener nada de qué jactarse delante de Él, porque Él fue el que lo hizo todo. Yo no sé ustedes, pero yo nunca podría decir, pues claro, ¿cómo no me iba a escoger Dios? Mírenme, escúchenme. Se hubiera perdido de algo grande si no me escoge. Yo no puedo decir eso. Es por la gracia de Dios que estoy donde estoy. Es por la gracia de Dios que todos estamos en donde estamos. Delante de Dios nadie tenemos de qué gloriarnos. Aunque traigan el mejor carro, vivan en la mejor casa, tengan la mayor cantidad de dinero en su cuenta de banco, sean los más guapos, las más bonitas, vistan la mejor ropa. Cuando lleguen delante de Dios, lo único que Dios va a ver es, ¿estás vestido en Cristo o no? Porque delante de Dios eso es lo que va a contar. Versículo 12 dice, ahora vuelvo a enviártelo. Vuelvo a enviártelo, o sea, te lo estoy devolviendo y te pido recibirlo. Noten lo que dice, como si me recibieras a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirviera en mis prisiones por el Evangelio en lugar tuyo, pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento para que tu favor no te resulte una imposición, sino que sea un acto voluntario. Noten, Pablo le está dejando que él decida. Pablo está diciendo, yo lo podría usar aquí, él sería útil para mí, pero sabes que tú decídelo. Yo no voy a imponer, de nuevo, no voy a imponer mi voluntad sobre ti, tú decídelo. Tal vez, dice el versículo 15, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieras para siempre. Y luego noten el versículo 16, no ya como a un esclavo, sino como a alguien más que un esclavo, como a un hermano amado, de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Noten cómo Pablo no vino con Filemón de nuevo y le exige. Y noten cómo Pablo le pide a Filemón algo que quizás iba a ser difícil para él. Recuerden, este es un esclavo que había huido y le había robado. ¿Okay? Tengan eso en mente. Y ahora Pablo le dice, recíbelo, pero recíbelo como si me estuvieras recibiendo a mí. Recíbelo, pero ya no como un esclavo. Recíbelo como un hermano amado. Recíbelo de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Les preguntaba la semana pasada, ¿qué tal si un día ustedes están sentados, están adorando al Señor con todo el gozo posible, agradecidos a Dios por todas sus bondades, agradecidos a Dios por su perdón, agradecidos a Dios por su gracia, agradecidos a Dios por su misericordia? Y luego, ¿quién se siente enfrente de ustedes sino la persona que más daño les ha hecho en la vida y les dice, me he convertido a Cristo, soy cristiano como tú, perdóname por todo el mal que te hice, ahora lo entiendo? ¿Qué haríamos? ¿Qué haría? Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón aquí que haga. ¿Cómo recibiría cómo recibiría Filemón a Pablo como el apóstol, como su amigo? Me imagino que haría una fiesta, me imagino que le prepararía la mejor cama, me imagino que mataría al becerro más gordo, me imagino que tendría aceite ahí de los más caros para lavarle los pies, para ungírselos con aceite. Me imagino que iba a sacar todo lo mejor que tuviera. Y ahora Pablo le dice, te envío a Onésimo, trátalo como si estuvieras recibiéndome a mí mismo. Versículo 17 se lo recalca y le dice, así que si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿En quién pensó usted cuando dije lo que dije?
¿Y qué tal si él o ella llega a entrar por esa puerta completamente salvo, redimido por el Señor, sus pecados completamente pagados y listo para irse al cielo con usted y estar toda una eternidad en la presencia de Dios juntos? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Saben que una de las cosas que podemos ver claramente aquí, que no podemos dejar de notar, es el afán de Pablo por lograr la reconciliación de dos hermanos en Cristo, cueste lo que cueste. Creo que se ve muy claro. Él quiere que estos dos hermanos se reconcilien el uno con el otro. Y no es para menos, porque es importante para el Señor Jesucristo también. En Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, el Señor Jesucristo dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Era importante para el Señor Jesucristo. Tanto que dice: mira, ¿quieres que reciba tu ofrenda? Si tiene algo contra ti alguien, deja tu ofrenda ahí en el altar, no la presentes todavía. Ve y reconcíliate con esa persona y luego vuelves y puedes presentar tu ofrenda con un corazón limpio, con un corazón purificado, con un corazón agradecido. En Mateo 18:15, de nuevo el Señor dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Eso es lo que necesitamos hacer con los hermanos que nos han ofendido. Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 4, 25 al 27: por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora noten, aquí está hablando de hermanos, somos miembros los unos de los otros, somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Versículo 26: enójense, pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga. Porque si no, ¿qué va a pasar, Pablo? Versículo 27, y no den lugar al diablo. Cuando tardamos en buscar la reconciliación con alguien, estamos dando lugar al diablo para que venga y siembre semillas de amargura en nuestro corazón. Y cuando menos pensado, tenemos una vida toda amargada en contra de alguien y no los queremos ver ni en pintura, aun cuando son hermanos o hermanas en Cristo. Y noten que dije hermanos y hermanas en Cristo. Y por último, en Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, Pablo dice: desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdónense, reconcíliense. Tiene que haber reconciliaciones entre nosotros aquí el día de hoy. Reconcíliense. Por favor, si yo le ofendí en algo, pase al frente, dígamelo y reconciliémonos. Si la persona que tiene a su lado le ofendió en algo, por favor, dígaselo, pídanse perdón, dense perdón y reconcíliense. No le den cabida al diablo. Perdónense los unos a los otros de la misma manera en que Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Amén.